A ver, en el universo de Dune, la herencia no es exactamente un regalo. De hecho, a menudo es un veneno. Y para la casa Atreides, ese veneno corre directamente por la sangre. Hoy vamos a meternos de lleno en el misterio de dos hermanos que heredaron la misma sombra, pero que tuvieron destinos radicalmente opuestos. Uno la dominó por completo y la otra, bueno, fue devorada. Y aquí los tenemos, en el centro de todo. Paul y Alia Atreides. Misma sangre, mismo enemigo interior acechando, pero los resultados no pudieron ser más distintos. Paul consiguió controlar esa oscuridad que llevaba dentro, la hizo suya. Alia, sin embargo, fue consumida por ella. Se perdió en ella. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? Es la clave de todo este análisis. ¿Por qué? La respuesta, y esto es lo interesante, no está en la especia ni en la profecía. Está en la psicología. Para entender qué los hizo tan diferentes, vamos a tener que mirar dentro de sus mentes. Lo primero es entender qué es esa sombra que ambos comparten. Y ojo, no es una metáfora. Es literalmente la consciencia de su abuelo, el barón Harkonnen. Imaginad eso, un veneno psicológico que se va filtrando de generación en generación buscando una mente en la que poder anidar. Esta cita, que es de la metagenealogía de Jodorowsky, es la pieza que lo explica casi todo. Lo que nos viene a decir es algo muy potente, que no nacemos siendo una página en blanco. De forma totalmente inconsciente, absorbemos las heridas, los secretos y sí, hasta las personalidades sin resolver de nuestra familia. Y a eso es a lo que llamamos la sombra ancestral. No es un fantasma, es un campo de batalla interno. Y es justo ahí, en ese campo de batalla, donde Paul y Alia libraron su guerra más importante. No fue contra los Sardaukar en las dunas de Arrakis, no, fue contra los fantasmas de su propio linaje. Vale, entonces, si los dos se enfrentaron al mismo enemigo interno, ¿qué demonios marcó la diferencia? ¿Cuál fue el factor X? Pues según este análisis, todo se sostiene sobre dos pilares psicológicos, dos pilares que uno tenía muy bien construidos y la otra sencillamente no. El primer pilar es la identidad, un yo bien definido. A ver, cuando Paul se enfrenta de verdad al varón en su mente, él ya ha vivido, ha sufrido, ha luchado, ya ha construido su castillo interior. Tenía una identidad sólida que le permitía observar esa sombra sin ser arrastrado por ella. Alia, en cambio, nunca tuvo esa oportunidad. Nació directamente en medio del caos, como un espacio abierto, un recipiente vacío y, claro, totalmente vulnerable. Y luego está el segundo pilar, que es igual de crucial, el espejo. Paul tenía a Chani, y Chani era mucho más que un interés romántico. Era su ancla a la realidad, un reflejo que le recordaba constantemente quién era él, más allá de todas esas voces de sus ancestros. Alia, por otro lado, estaba completamente sola en su caos. Miraba a su alrededor y no veía ningún espejo que le devolviera su propia imagen, solo veía más y más oscuridad. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿por qué Alia no tenía estos pilares? ¿Por qué era tan vulnerable? Su tragedia, en realidad, no empezó con el varón, empezó mucho antes. Para entenderlo, tenemos que rebobinar hasta el mismísimo origen de su existencia. Esta secuencia es devastadora. Todo empieza con la propia herida de su madre, Jessica. En un acto desesperado por sobrevivir, la somete, estando ella aún en el útero, a la agonía de la especia, y al hacer eso, sin querer, le niega una infancia. Le roba la oportunidad de construir poco a poco su propia identidad. El resultado, una mente completamente abierta, una puerta sin cerradura, esperando a que la conciencia más depredadora de su linaje, la del varón, simplemente entrara sin encontrar la más mínima resistencia. Y aquí es donde la historia de los Atreides trasciende la ciencia ficción y se convierte en algo bueno, en algo que nos habla a todos. Nos revela una verdad universal sobre nuestra propia historia familiar y sobre nuestra identidad. Nos enseña algo fundamental sobre ser dueños de nuestro propio espacio interior. Al final, la lección es brutalmente clara. Si no tenemos una identidad propia bien definida, corremos el riesgo de ser simplemente el campo de batalla donde se libran las guerras no resueltas de nuestros ancestros. La historia de Paul y Alia nos enseña que construir y defender nuestro castillo interior no es un acto de egoísmo. Es de hecho el requisito indispensable para poder algún día bajar el puente levadizo y dejar que alguien más entre de una forma sana y real. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, una pregunta que resuena mucho más allá de las arenas de Arrakis. Si no hacemos el trabajo consciente de construir y defender nuestra propia identidad, ¿qué parte de lo que somos es realmente nuestra? ¿Y qué parte es simplemente el eco de las batallas que nuestros antepasados nunca lograron ganar? Ahí queda eso,